pero ahora vamos a hablar específicamente de cada uno de estos procesos. El primero que vamos a ver es un proceso llamado la mitosis, ¿listo? La mitosis es un proceso de reproducción asexual, pero antes de hablar de la mitosis vamos a hablar de algo que se llama el ciclo celular, ¿listo? Presten mucha atención a lo que les voy a explicar del ciclo celular, que va a pasar por unas fases muy importantes, ¿listo? Si ustedes quieren, para que no se confundan, bueno, yo voy a subir este video igual eh, a YouTube, ¿sí? Para que no se confundan, pero necesito que ustedes presten mucha atención, más bien, presten mucha atención a lo que vamos a explicar a continuación, porque este es un proceso que requiere eh, mucha concentración, ¿listo? Bueno, por acá me hacen una pregunta. Profe, eso es lo de anafase, metafase, antes de eso, ¿listo? O sea, cuando nosotros hablamos de anafase, metafase, perdón, primero es profase, después va metafase, después va anafase, después va telofase, en ese orden. Eso ya es la mitosis como tal. Antes de la mitosis hay cuatro momentos, ¿cierto? Cuatro momentos muy especiales, que son los que les voy a explicar a continuación. Si ustedes quieren, bueno, este video va a estar subido a YouTube, pero si quieren le toman pantallazo, si quieren le toman pantallazo después porque yo voy a rayar la pantalla y todo eso como siempre lo hago, para que no se pierdan y tengan en cuenta esto. Eso que estamos viendo en pantalla es lo que vamos a llamar el ciclo celular. ¿Listo? Y el ciclo celular va a pasar por unas fases. Si ustedes se fijan acá en esta imagen, este pedacito chiquitico de acá de todo el ciclo chiquitico es la mitosis. Antes hay cuatro fases anteriores, ¿cierto? Que lo vamos a llamar, ojo con esto, la interfase. La interfase es un proceso que sucede antes de la mitosis y antes de la meiosis. Y miren lo largo que es. La interfase realmente es un proceso de preparación de la célula para dividirse. ¿Listo? La interfase, vuelvo y lo digo, la interfase es un proceso de preparación que tiene la célula antes de dividirse. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una celulita, una célula que quiere empezar el proceso de división. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Prepararse. Entonces empieza la etapa de la interfase. Pasamos por una fase que se llama la fase G1, donde la célula empieza a crecer, se empieza a desarrollar. ¿Listo? Eh, Luego la célula puede pasar a una fase G0. ¿Qué quiere decir? Es una célula que no va a empezar a dividirse ni nada. Pongo por ejemplo, tenemos una célula de la piel y salió del proceso de división celular y empezó a crecer normalmente y ya llegó a su etapa adulta y quedó ahí quietica y puede quedar ahí sin producir nuevas células, como una célula de la piel. Pero ¿qué pasó? Nos cortamos o sufrimos un daño en la piel, ¿cierto? Entonces, esta célula que ya está en estado adulto en la fase G1, dice, tengo que producir nuevas células. Entonces ahí ya se empieza a preparar en la interfase y entra una fase que se llama la fase S, donde ocurre la síntesis de ADN, ¿cierto? Y empiezan a crecer, empieza a formarse los cromosomas. Como yo les venía diciendo, dentro del núcleo hay ADN, ¿cierto? Pero ese ADN, cuando se va a empezar a dividir la célula, empieza a formarse algo que se llaman cromosomas, que parecen X. Ya más adelante los veremos con más calma. ¿Listo? En esta fase S, es una fase S llamada S porque es de síntesis, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que era la síntesis? Y si estamos hablando de síntesis en este momento, vuelvo y pregunto, ¿qué organelo celular participa en la fase S? Si estamos hablando de síntesis.
Muy bien, los ribosomas, Paloma, Díaz, Valentina y Santiago Rodríguez ahí conectadísimos. Los que tienen el principal protagonismo ahí serían los ribosomas, ¿no? Los ribosomas son los que van a empezar a participar. Ahí Camila también nos reafirma eh, lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces los ribosomas van a ser fundamentales porque van a empezar a hacer un proceso de síntesis, van a trabajar directamente con el ADN y van a empezar a copiar fuertemente, ¿listo? La captura del taller, ¿dónde la pasamos? En Edmodo. En Edmodo está la captura del taller del la columna de relación. Bien. Luego pasamos a la fase G2, ¿cierto? Después de que empieza a crecer y termina de crecer la célula, termina de producir un montón de organelos celulares, ¿cierto? Tenemos ahí el citosol, ¿cierto? El citoesqueleto es muy importante porque es el que va a permitir que los cromosomas tengan un movimiento en la división celular, ¿listo? Entonces, miren esto tan importante. Vamos a partir, está la celulita quieta, que sale de la división celular y empieza a crecer, normalita, con los procesos que tiene que hacer, empieza a madurar y se vuelve una célula, perdón, adulta. Si ya eh, no tiene nada que producir más, pasa en una fase cero. Hasta acá es donde llegan las células del sistema nervioso, las neuronas, y se quedan hasta acá. Ellas ya no hacen una fase de síntesis y esto, no, sino más bien, cuando somos chiquitos se dividen y se quedan hasta esta fase cero. Se deja de reproducir. El resto de células sí lo hacen. Entonces pasamos hasta acá, fase 0 de G1 de crecimiento, pasa una fase de síntesis, pasa una fase G2 que termina de crecer para la división celular y ahí sí, amigos míos, hablamos de la mitosis. ¿Listo? Todo esto que estamos viendo en la pantalla es el ciclo celular, pero lo que estoy explicando hasta este momento, voy a borrar, ¿listo? Voy a borrar si quieren anotar o si quieren tomarle pantallazo a lo que están viendo en este momento, es el momento de hacerlo. Igual recuerden que lo voy a subir a YouTube por si se les pasa, pueden volver a entrar, ¿listo? Entonces lo borramos y esto que voy a señalar es lo que llamamos la interfase. O sea, esta etapa de acá, bueno, lo voy a poner con otro color, esta etapa de acá, ¿cierto? Hasta esta etapa de acá, todo esto que estoy señalando en este momento, es lo que llamamos la interfase, es el proceso más largo y sucede antes de la mitosis y sucede antes de la meiosis. Todo esto de acá es la interfase, ¿listo? Entonces, y ya cuando pasa por todo este pedazo de la interfase, entramos a una etapa que se llama la mitosis o la meiosis, ¿listo? Entonces, miren que este ya es un proceso, la mitosis es un proceso mucho más corto que la interfase. Acá en la interfase pasan principalmente una etapa de crecimiento de la célula, ¿listo? Y por último, ya tendríamos ya la división celular. La división celular como tal ya sería la mitosis o la meiosis. Pero antes hay un proceso, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que antes hay un proceso llamado interfase que es muy importante que lo sepan, ¿listo? Y ahí ya, teniendo en cuenta esto, fase G1, fase S, fase G, pasamos a la fase M, o sea, la fase de mitosis o de meiosis, fase M, ¿listo? Si son células eh, somáticas, o sea, las de todo nuestro cuerpo, ¿qué tipo de reproducción será? Ah, ah, nosotros no tenemos reproducción sexual en todo nuestro cuerpo, es asexual. O sea, a usted no le salen células sexuales, no le salen espermatozoides cuando se cortan, ¿no? Cuando se corta no le salen espermatozoides o no le salen óvulos, le sale más piel, es decir, es asexual. Cuando nosotros tenemos eh, una cortadura o las células de todo nuestro cuerpo hacen reproducción asexual.
son totalmente iguales. Usted se corta y le sale más piel. No le sale espermatozoides del brazo cuando se corta, ¿o sí? ¿Será que eso sí le pasa? No, terrible. ¿O le salen óvulos? Graves. Lo que a usted le sale es un pedazo de piel, es decir, está saliendo, está haciendo mitosis, una reproducción asexual. ¿Hasta ahí claros, amigos míos? Profe, una pregunta, ¿qué hace la costra cuando, por ejemplo, uno se raspa? La costra es uno, digamos que es una capa de tejido, pero de tejido circulatorio, o sea, principalmente sangre. Recuerda que es muy importante porque la sangre tiene mucha glucosa, tiene muchas proteínas y tiene oxígeno. Entonces permite que las células que se están dividiendo de la piel, por ejemplo, cuando nos sale costras, utilizan esa costra, que es sangre con glucosa y muchos nutrientes ahí con oxígeno, para que puedan reproducir y hacerse este proceso, ¿listo? Y hacer este proceso. Entonces la costra es muy importante. Por eso cuando nosotros no la quitamos, ¿qué estamos haciendo? Cuando nos quitamos la costra nos queda una cicatriz horrible, ¿cierto? Y es porque no dejamos que todas las células completaran el proceso de mitosis. ¿Listo? Bueno, y tiene hierro, por supuesto que el hierro va a permitir también transportar el oxígeno, ¿no? Transportar el oxígeno. Entonces, digamos que la costra es muy importante por eso. ¿Hasta ahí bien, amigos? Bueno, niños, eh, vamos a dejar hasta acá. La próxima clase yo les voy a explicar a profundidad la mitosis y esperemos que alcancemos a explicar a profundidad la meiosis. Pero entonces ya explicamos hoy la interfase y las etapas generales de la mitosis y la meiosis. Ya va a ser mucho más fácil comprenderlas. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien, amigos míos? Bien, amores. Entonces nos vemos la próxima clase. Los amo.